Buenas tardes, bienvenidos entonces a esta nueva sesión. Vamos a presentar a Gerardo Cruz González, licenciado en Derecho por la UNAM, con licenciatura y bachillerato pontificio en la Universidad Pontificia de México, licenciatura con bachillerato teológico en la UPM, maestría en filosofía, cultura y religión en la época contemporánea en la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México y maestrante en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en migración internacional y en migración y derechos humanos por la UNAM. Coordina la maestría en Pensamiento Social Cristiano de la Universidad Católica Lumen Gentium y el INDOSOC, profesor en varias universidades y columnista en Cristianismo y Justicia, Amerindia y del periódico Desde la Fe de la Arquidiócesis de México, entre otras actividades académicas. Bienvenido Gerardo, bienvenida a todos y todos para poder dialogar y seguir aprendiendo esta realidad tan importante de la migración y de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Gerardo. Bueno, muchas gracias, María José, a todas, a todos los que se están reuniendo acá. Nos estamos reuniendo. Eh, bueno, pues vamos a hacer una aproximación que apenas nos abra todavía más. Yo creo que algunos de ustedes ya tienen esta preocupación o esta ocupación en términos sociales o pastorales de lo que representa eh, más que un fenómeno, una oportunidad que son las migraciones en el mundo, una oportunidad para realizarnos precisamente como humanidad y también para ir promoviendo, pues que el desarrollo humano integral sea para todas las personas. Si las personas que migran forzadamente no lo hicieran, muchos de ellos habrían ya muerto, algunos mueren cuando salen incluso, pero muchos de ellos, a pesar de todo, pues se instalan en nuevos lugares para buscar mejores oportunidades y nosotros tendríamos la oportunidad de también coadyuvar a que esto suceda, a que en su tránsito puedan tener buenas condiciones pues que no los vulneren más, que no los criminalicen más, que no los excluyan más, pero también pues cuando llegan a las ciudades a donde se van a integrar, poder incorporarse en lo económico, en lo social, en lo político, tener derecho a sistemas de salud, educativos, de participación económica, política. Ese, pues podríamos decir que es como un sueño, pero es una oportunidad que tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero un primer balance de las migraciones desde una postura crítica. Nos ayudará en eso el Sistema Mundo, ustedes lo conocen, para hacer esta crítica al momento actual de las migraciones y después también brevemente la propuesta que ha hecho Francisco, el Papa Francisco, ante esto que por otro lado es devastador. O sea, el número de personas que salen forzadamente es enorme, son multitudes, ¿no? 7 millones de venezolanos en los últimos años, 7 millones más o menos. Una cosa impresionante. Muchos de ellos ya de vuelta. O sea, ha sido un tránsito muy difícil. No digamos sirios, de diversos países del África. Ahora están saliendo forzadamente de su país muchas personas del Congo por el tema también de la guerra, como refugiados. También en Asia, otros movimientos en Sudamérica, colombianos, ecuatorianos. Ahora están saliendo muchos ecuatorianos, también por las cuestiones políticas.
En Centroamérica, nicaragüenses, en términos de refugio, o sea, perseguidos. En Centroamérica ya es, pues tal vez una de las más constantes migraciones del continente, junto con los mexicanos que van hacia Estados Unidos. Cubanos, de Haití a Dominicana, ¿no? Entonces estamos ante un panorama, pues, generalizado, en el que no tenemos eh, más que abrir un periódico para darnos cuenta ya está, hay secciones en algunos diarios que dan cuenta de las migraciones, ¿no? Así como antes había política, economía o con otros nombres, ¿no? Estas secciones, internacional, lo que sea. Ahora hay migración. En México hay muchos periódicos que tienen una sección dedicada al tema de migrantes. Migrantes forzosos, todos. Bueno, entonces ese será como nuestro recorrido el día de hoy. Eh, como bien decía María José, vamos a conversar. Entonces, digamos, esta presentación es de ida y vuelta, ¿no? Yo seguramente saldré muy enriquecido, sobre todo porque hay personas de distintos lugares y eso seguro que va a enriquecer. Y vamos a comentar, si son preguntas, si son comentarios, pues los vamos a retomar en la última parte de nuestra reunión de hoy. Ese es nuestro camino. Entonces, decir que las fronteras, estas líneas que delimitan un espacio con otro, además de ser geográficas, también son simbólicas. Actualmente tenemos, por lo menos en América Latina, tres fronteras cuatro fronteras, considerando el Caribe, muy convulsionadas, donde peligra la vida de las personas que están tratando de pasar de un lugar a otro, y en donde se está viendo la crisis actual de las migraciones, por lo menos en nuestro continente. La primera es la de Chile con Perú, una situación muy difícil, ¿no? De exclusión. Yo tuve la oportunidad de ir a Chile y en otro momento, en otros años, hace unos 3 años, no, hace unos 4 o 5 años, y pues yo veía por las calles de Santiago a muchas personas que, por sus características étnicas, pues no eran chilenos, eran haitianos. Estaban trabajando en los servicios, como hoteles, eh, servicios de este tipo, ¿no? Me parece que se estaban integrando a la economía del país, pero resulta ser que después, o sea, Chile ha recibido tradicionalmente migraciones como la peruana. Hay una comunidad peruana muy interesante en Chile, pero ahora, pues como las migraciones siguen siendo tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, incluso regímenes que podrían ser más amables con los migrantes en términos de derechos humanos, están cerrando sus fronteras, ¿no? Es el caso de Chile. Ahora hay nuevas leyes, ¿no? Que están haciendo que las fronteras se colapsen. Una, podríamos entrar a más detalles, desgraciadamente no tenemos tiempo, pero una es esta. La otra es la que constituye la frontera colombo-panameña, la selva del Darién, ¿no? Además, esta frontera, que es geográfica, también representa pues una amenaza para las personas que viajan porque se enfrentan a una selva. Si ustedes googlean algo del Darién, se van a dar cuenta de que hay narraciones espantosas. Una mujer que va detrás de una fiera, de una pantera, porque le arrebató a su hija. Una cosa espeluznante. El tema en la selva, pues el tema también de las enfermedades, la falta de alimento, ¿no? El cansancio
todo eso dificultan el tránsito por esa frontera. Es un tapón. Muchas personas se quedan ahí, han muerto, ¿no? Después de la frontera mexicana con Estados Unidos, que vamos a hablar de ella en un momento, que también tiene el registro de muchas personas muertas, porque es un río principalmente, entonces muchas personas en su intento, y ya cansados, además, sin tener pues la pericia de nadar, etcétera, mueren en su intento de pasar. Después de esa, que ya es histórica, el Darién se está también constituyendo en una frontera que es prácticamente una tumba para los migrantes. Entran y ya no salen. Principalmente, pues, migrantes sudamericanos, los que atraviesan por ahí, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, pero de otras diversas nacionalidades. La tercera, que está en el Caribe, es la frontera de Haití con Dominicana. La República Dominicana, en general, no quiero, ¿verdad?, generalizar absolutamente, pero tiene un gobierno y una población muy racista, xenófoba, contra los haitianos. Esa es una tradición que les viene desde un dictador, del cual Vargas Llosa escribió una novela, ¿no? El Chivo. Este dictador, bueno, no quería personas que no fueran blancas en su gabinete, cerca de él, y mucho menos que fueran haitianos. Entonces tuvo una persecución étnica, digamos, en términos ya de, pues de exterminio para las personas que pasaban de Haití a Dominicana. Comparten la isla, estos dos países, y este señor, Rafael Leónidas Trujillo, militar, los asesinaba, los sometía prácticamente en campos de concentración a tortura. A mí me tocó vivir en una de ellas, que se llamaba la 27, algo así se llamaba, fue hace muchos años, no recuerdo bien, pero recuerdo cómo había un árbol en el centro de esa casa donde amarraban a los haitianos, les embadurnaban miel y los dejaban amarrados al sol, de tal modo que el sol y las hormigas acababan con ellos poco a poco. Una tortura espantosa. Pues eso como que fue heredado, no se ha podido desterrar, y el gobierno dominicano desde hace unos años ha empezado a construir también un muro, así como el muro de Trump, que existe en otros países, por ejemplo, entre Israel y Palestina. Ese muro de Israel y Palestina es muy interesante porque incluso atraviesa casas, ¿no? O sea, no es un muro que esté en medio del desierto o de un espacio geográfico abierto, sino que incluso sobre propiedades privadas. Y es interesante conocer cómo viven las personas palestinos atravesados por esta ignominia que representan los muros en las fronteras. Actualmente bueno, y luego está la frontera de México contra Estados Unidos, que es otro verdadero tapón. Si hablábamos del tapón del Darién, ese es el último gran tapón. Es un dispositivo de poder porque además de los muros que empezaron a construirse desde el tiempo de Bill Clinton y que fueron muy promocionados por el presidente Trump, pues hay otras formas en la frontera, evitar que las personas pasen poniendo barreras. Una de ellas es la construcción de zanjas. O sea, además del muro, ¿no? El siguiente espacio es una zanja para que ellos no puedan caminar, si saltaran el muro, hacia adentro del país, ¿no? A donde quieren llegar. Bueno, hay otros dispositivos de contención en las fronteras, como los cuerpos militares, los cuerpos policíacos con características militares también, los drones de vigilancia, las patrullas fronterizas constantemente en movimiento, ¿no? Que es una forma de intimidar también, de intimidación por estos grupos policíacos, etcétera. Entonces, como vemos, las fronteras se están constituyendo no solo en lugares de delimitación, sino en lugares de impedimento para el tránsito.
Y ya decía yo también que son simbólicas, ¿no? Porque ahora hablamos de la externalización de las fronteras. Es decir, que Estados Unidos no tiene su frontera solo en el limítrofe geográfico con México, sino que ha extendido sus fronteras hasta Guatemala, por ejemplo. Tal vez ustedes han oído hablar del tercer país seguro. Es una disposición jurídica, política, internacional, en el que para pedir asilo no se pide, como antes se hacía, en el país donde tú quieres vivir, porque tienes motivos de persecución, sino que ahora lo hacen desde otros países, lejos de ellos, ¿no? Y si procede la petición de asilo, entonces ya los llevan hacia los Estados Unidos. Esa es la externalización de las fronteras. También se externalizan las fronteras por medios de programas sociales. Por ejemplo, México y Estados Unidos se están invirtiendo en América Central para evitar que haya migración. No les interesa tanto el desarrollo, también lo argumentan, por supuesto, ¿no? Pero la motivación original es que no lleguen esas personas a Estados Unidos. Entonces ponen eh, empleos, la mayoría de ellos precarios, no estables, que no tienen mucha durabilidad, pero que por lo menos impiden que en ese momento las personas migren, porque ya tienen una fuente de trabajo. La externalización de las fronteras entonces tiene diversas manifestaciones, se hace de diversos modos. ¿Mm? Y nosotros digamos que también vamos viendo cómo, a pesar de que la ONU hay acuerdos, ¿no? Los pactos mundiales de migración y refugio, son dos pactos distintos, eh, pues llamaban a que los gobiernos tuvieran un mejor trato con las personas migrantes, tanto a nivel regional como, digamos así, dentro de los propios países, que no tuvieran medidas, pues, de exclusión, aunque lo han firmado la mayoría de los países, pues estas cosas no pasan, ¿no? No pasan. Entonces, como ven, estamos viendo, pues, eh, cuestiones físicas y cuestiones simbólicas que están impidiendo que las personas puedan alcanzar la posibilidad de tener una vida eh, fuera de la violencia que los persigue o de la pobreza que los ha impulsado a buscar mejores caminos. Bueno, vamos, les voy a hacer una presentación acá que preparé, permítanme, es esto, es esta. Aquí la tenemos, ¿no? Sí la estamos viendo ya por completo, ¿no? Entonces yo quiero, ya que estamos en estos términos de una escuela pastoral o de reflexión también pastoral, empezar con esta pregunta. Es una pregunta inicial. Es la primera pregunta que Dios le hace al ser humano, digamos, ¿no? En la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? Me parece que es una pregunta muy actual también, que Dios nos hace a cada uno de nosotros. No lo hace de distintos modos. También lo hace con personas que no son cristianas. Es una pregunta universal. ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Bueno, vamos a empezar a responder. Están arriba del tren en México, porque van mis hermanos, los más pobres. Están arriba del tren en México porque están huyendo. Están esclavizados en la trata de personas. Eh, Están tratando de huir por los efectos del cambio climático. Ya no tienen que sembrar, sus tierras están devastadas por el agua, por ejemplo. En Centroamérica, el tema de las inundaciones por el calentamiento global es una realidad que va creciendo además. Eh, los migrantes internos también, no hay que olvidarlos, como en el Brasil, en donde las compañías extractivas arrasan con la floresta, con la selva, con el bosque, y las personas que ahí vivían originalmente en contacto con el medio ambiente, en armonía con la hermana madre naturaleza,
ya no tienen dónde vivir y tienen que salir de ahí. ¿Dónde está tu hermano? Bueno, esta pregunta tiene un revés también, y eso creo que a todos nos implica. El revés sería, ¿en dónde estás tú? Ante la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hay un revés, que sería, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo que mi hermano está ahí arriba del tren, expulsado de las florestas en Brasil, en la trata de personas? Claro, porque todos somos responsables de todos, ¿no? No podemos decir, allá ellos y su suerte. Por ahí va esta intención de hoy. Como ven, pues vamos a entrarle. Hasta ahora solo hemos hecho una introducción. Fíjense que el Papa, les platico que vino a México en el año 16 y realizó el camino de los migrantes. Es una lectura que algunos pocos han dado, pero que es muy evidente. El Papa empezó por un estado del sur de México, por Chiapas, y llegó finalmente, terminó su lugar de su peregrinación, fue en la frontera con El Paso, la frontera de México con Estados Unidos, Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Y el Papa quería atravesar como atraviesan los migrantes. No fue posible realizar ese sueño porque pues, el Papa es un diplomático, es un jefe de Estado, es un ser, digamos así, que tiene mucha relevancia internacional. Pero sí pudo hacer el recorrido en México, ¿no? De sur a norte. Eso es muy significativo. Entonces, ahí en Ciudad Juárez es una homilía tremenda la que escribe el Papa, ¿eh? Si tienen oportunidad de leerla, pues no les quita más de 4 minutos, en serio, es muy breve, pero tremenda en términos de, de, de hacernos, ¿no? Eh, reflexionar para tener conciencia sobre esto que estamos viviendo en el mundo, que es la migración. Dice ahí el Papa, esta tragedia humana que representa la migración, o sea, la migración es una tragedia humana. La migración forzada hoy en día es un fenómeno global, está en todo el mundo. Son hermanos, los migrantes, y hermanas que salen expulsados por la violencia, la pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado, y yo le agregaría los efectos del cambio climático, ¿no? Y el sistema inhumano que representa el capitalismo y todas sus consecuencias y variables. Entonces, este es como un gran marco, ¿no? El Papa nos dice, pues estamos en este momento de la historia. El Papa ha insistido en diversos documentos, alocuciones, visitas, sobre el tema de la migración. Incluso tiene una oficina dedicada a ello, ¿no? Para atender la migración. Bueno, vamos a ir después a eso. Vamos a meternos al ver. Vamos a meternos al ver. ¿Qué nos dice la realidad? Bueno, pues vivimos un callejón sin salida. Porque cada vez hay más necesidad de emigrar, ¿no? Hay, además, una migración lejana también, es decir, no solamente una migración regional que podríamos pensar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un haitiano en Santiago de Chile? Digan ustedes, ¿no? Pero también, ¿qué tiene que hacer, decimos en México, los extracontinentales? Sirios, ucranianos, rusos, iraquíes, incluso afganos, del Congo, de Senegal, de Bangladesh. ¿Qué tienen que hacer en México estas personas? O sea, ¿qué tan lejos han tenido que moverse, no? Porque cada vez hay mayor necesidad de salir de su país. Y los flujos se han incrementado, o sea, los números realmente en términos de población mundial no representan el 2%, todas estas personas que están migrando, pero cada vez está creciendo más. Y eso habla muy mal de
las políticas internas de los países, que son incapaces de darle los derechos básicos a las personas. Si están saliendo es porque no tienen derechos básicos, no tienen una vida en paz, no tienen un trabajo digno, con salario digno, etcétera. Tienen que salir. Pero además de que hay mayor necesidad de emigrar y mayores flujos, incluso extrarregionales, hay más obstáculos y riesgos para recorrer la trayectoria y menores posibilidades de lograr su objetivo. Ustedes saben, por ejemplo, que acaba de terminar el título 42, no sé si lo saben, parece muy técnico, ¿no? El título 42. Es una disposición del gobierno, del Ejecutivo de Estados Unidos, que implementó Trump en tiempos de pandemia y dijo, los que vengan sin papeles, ellos dicen ilegales, nosotros sabemos que no hay migración ilegal, ninguna persona es ilegal, pero bueno. Entonces las personas que vengan sin papeles a Estados Unidos serán rechazados inmediatamente, deportados a México. Ni siquiera a su país de origen, ¿no? A México los mandan, los tiran. Y argumentaba, bueno, pues el peligro por el contagio de la COVID-19, de este virus de la pandemia. Pero ya, como ya se acabó, incluso la ONU ha dicho que ya no hay emergencia por la pandemia, aunque el virus sigue vivo, pues ya hay vacunas, ya hay mejores medicamentos, etcétera, ya no representa un riesgo como lo representaba hace algunos años, entonces se clausuró ya el título 42. Las personas que estaban en la frontera de México esperando que acabara ese título, tenían la ilusión de que entrando ya no los regresaran, porque ya no existía esa disposición, pero hay otras. Ahora entra en vigor el título 8, que es un título, es una disposición del Ejecutivo de Estados Unidos anterior, de hace muchas décadas, y que ha servido para lo mismo, para expulsar migrantes y deportarlos. Entonces, hay más obstáculos cada vez para los migrantes, menores probabilidades de lograr su objetivo. En México, las rutas de los migrantes quedan por el Golfo de México, ¿no? Si ven ustedes, hay un golfo eh, en la parte oriental del país, pues por ahí pasaban los migrantes originalmente, hasta que el crimen organizado, los narcotraficantes, se dieron cuenta que era un gran negocio. Entonces las policías también se dieron cuenta que era un gran negocio. Y entonces las policías se aliaron a los narcotraficantes, juntos forman el crimen organizado, y los migrantes empezaron a ser secuestrados, extorsionados, asesinados. En 2010 hubo un acontecimiento bárbaro que se llamó San Fernando, ¿no? El caso de los 72 de San Fernando. 72 personas fueron encontradas de distintas nacionalidades, migrantes, en una fosa. Hoy en México, además de hay 100,000 personas desaparecidas en México. De entre ellos, un gran número, muchas veces no registrado, son migrantes, porque no tienen familiares en México, porque pasan sin registro oficial. A pesar del esfuerzo de las casas de acogida, de los albergues, de ONGs y de la iglesia, y de otras iglesias, de la iglesia católica y otras iglesias cristianas, pues muchas personas pasan prácticamente invisibilizadas como anónimos y son los más vulnerables para el secuestro, la extorsión, incluso pues para que sean desaparecidos. ¿Qué ha pasado con este callejón sin salida? Es decir, la gente sigue migrando, pero no tiene ya salida, formas de llegar a los Estados Unidos principalmente, ¿no? Ahora México se está convirtiendo en un país también de llegada, pero principalmente Estados Unidos. ¿Qué pasa? Como hay otros países en Sudamérica, ¿no? Decíamos Chile. ¿Mm? ¿Qué pasa? Bueno, eh, hay una militarización, decíamos, y externalización de las fronteras, pero también hay una reducción efectiva del asilo. O sea, Estados Unidos cada vez pone más trabas para otorgar el asilo.
También hay un marco, en ese sentido hay un debilitamiento del marco jurídico internacional, porque los países como en otros lugares como Hungría, como Italia, de este lado de acá, Estados Unidos, República Dominicana, y vamos a poner el nombre de otros países que ustedes conocen, eh, están asegurándose hacia el interno, rechazando a los migrantes, argumentando términos de soberanía nacional, los nacionalismos políticos y sociales exacerbados, ¿no? Luego, la inoperancia de las instituciones multilaterales, prácticamente no sirven de nada los acuerdos a los que llegan los países, y la clara oposición a los pactos mundiales, ¿no? Dicen, pues, a mí no me obliga en nada esos pactos que organizó la ONU, al fin que yo hago lo que necesito hacer, y eso que necesito hacer es rechazar migrantes. La falta de actualización de las categorías jurídicas de los convenios internacionales sobre migración y refugio, porque a pesar de que el refugio tiene muy claro determinado quiénes pueden acceder a él, quiénes tienen calidad de refugiados, eh, ahora hay otras nuevas causas que, si bien empiezan a ser reconocidas, no tienen la totalidad, incluso el término de vinculación, ¿no? Son convenios vinculantes y los países, por eso se necesita redefinir con fuerza tanto conceptos como migrantes forzosos, migrantes económicos, trabajadores migrantes, etcétera, como asilo, refugio y sus causas. Bueno, la deuda migratoria, esta es muy interesante. Miren, a lo largo de la historia ha habido políticas colonialistas, extractivistas, que se suman a la oferta laboral de los países de la región. Es decir, vamos a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por un lado, hay explotación de los recursos naturales y de las personas en sus lugares de origen, y por otro lado, hay un paraíso que se presenta, ¿no? En los países ricos. Los países que han explotado por cientos de años a países empobrecidos, ahora con diversos dispositivos jurídicos, políticos, policiales, militares, de narrativas como el racismo, impiden a los migrantes tener oportunidades de vida en los lugares de donde nacieron, ¿no? Distintos a donde nacieron. Es decir, que así como se habla de una deuda ecológica por la que los países ricos tendrían que pagar a los países pobres por envenenar sus aguas, su tierra, a la población, por empobrecer y llevarse los recursos a sus países, ese es el extractivismo. También se tiene que hablar de una deuda migratoria, porque los países ricos han empobrecido a los pobres, cada vez más pobres y cada vez más pobres, y cuando los migrantes pobres que vivían ahí y ahora buscan oportunidades de vida van allá, los rechazan, los matan, los hacen delincuentes, ¿no? Los hacen terroristas, eh, entonces, incluso que llevan enfermedades, ¿no? Entonces, contrariamente, los países tendrían que pagar a los países pobres por este daño ya de muchos años. Cada vez se está hablando más de eso, ¿no? Y luego hay planes regionales insuficientes. México, por ejemplo, y Estados Unidos están invirtiendo en Centroamérica para que en Centroamérica se supone, eso dice el discurso oficial, se generen empleos, que la gente pueda vivir ahí. En realidad son empleos insuficientes porque no son permanentes, porque no les dan para vivir finalmente, y hay otras muchas causas que no solo tienen que ver con el empleo, la violencia, etcétera. Entonces son insuficientes, ¿no? Y atienden en lo mínimo, mínimo, mínimo a la urgencia, a lo inmediato, pero se tiene que pensar más en términos duraderos y de un proceso amplio. ¿Qué es eso del sistema mundo? ¿Cómo se explica la migración con esta metodología de las ciencias sociales? Bueno, y lo hemos dicho ya de algún modo, ¿no? Hay una reducción de costos y cargas sociales de los países industrializados en el mundo. O sea, se busca que los productos que tienen los países ricos tengan menos costos, ¿no? Y entonces se benefician de la movilidad de las personas porque los migrantes son mano de obra barata, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ahora en México hay un tipo de inversión. México ofrece mano de obra barata al mundo, ¿no? Como las maquiladoras. Ahora hay muchas otras empresas que buscan agua, por ejemplo, que es un recurso natural básico en muchas de las industrias, prácticamente en todas, y mano de obra barata. Entonces, por ejemplo, hay agua en el centro del país y entonces van muchas personas migrando a ese lugar para buscar trabajo. Como hay muchas personas que están buscando trabajo, todavía se hace más barata la oferta de mano de obra, es decir, los que quieran trabajar cada vez por menor salario. Eso también hace baja estabilidad en el empleo, porque las personas se enferman, porque no les alcanza y tienen que ir a otro lugar a buscar, y entonces el empleo no es estable a la vez de que, pues, es un empleo precario, ¿no? Los migrantes entonces se convierten en explotación y marginación. O sea, los países ricos, para seguir siendo ricos, necesitan explotación de recursos naturales y explotación de mano de obra barata, cada vez más abaratada. Ese es el sistema mundo. Entonces, consiguen estas ganancias, sueltan unas migajas a los países más pobres para que sigan consumiendo y para que sigan produciendo mano de obra barata que siga consolidando la hegemonía económica de pocas personas y de pocos países. Ese es el sistema mundo, ¿no? Aquí está dicho de otro modo, miren, el capitalismo ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios. Es decir, hay unas fronteras que se hacen cada vez más duras para que no entren los migrantes, pero ellos iban a otros lugares, ¿no? A buscar mano de obra barata, recursos naturales, ignoran esas fronteras, ellos sí. A medida que crecía en riqueza e influencia, se desarrolló un sistema mundo integrado, basado en la lógica del mercado y el beneficio. Este sistema explota los recursos naturales y el trabajo de los países más pobres, dificulta así su desarrollo. Los países se benefician de manera desigual del sistema económico mundial moderno, es decir, los ricos haciéndose más ricos y los pobres, pues digamos así, haciéndose cada vez más miserables, no más pobres, sino más miserables. Bueno, ese es como nuestro panorama, ¿no? Pero yo quiero hacer aquí un énfasis por el tiempo en los niños. En tiempos de Obama, año 2015-16, un poquito antes, por México empezaron a migrar niños solos. Es un fenómeno que se da también en el mundo. Imagínense, si para una persona adulta es muy difícil migrar, imagínense que esa persona adulta migra sola, pues se le hace mucho más difícil. Ahora imagínense que hay niños que están migrando solos, una cosa inhumana. Las razones de la movilidad de estos niños son la violencia, en primer lugar. En Centroamérica es muy claro eso, ¿no? Los adolescentes y las pandillas, la situación económica, pero también la reunificación familiar. Los papás se tuvieron que ir y ahora pues no hay quien acompañe a los niños y ellos viajan solos para reunificarse. En las comunidades de origen, en el tránsito, los lugares de llegada y en los procesos de retorno sufren diversas violaciones a sus derechos, como la ausencia de una perspectiva de niñez, la ausencia de garantías básicas en los procesos migratorios. Vimos incluso niños que estaban en la corte de Estados Unidos, niños de 7 años o menos, juzgados, solos, sentados en un banquillo, juzgados por el gobierno de Estados Unidos para deportarlos. Una cosa impresionante. Sufren abusos, extorsiones por parte del crimen organizado, de las autoridades y muchas poblaciones también abusan de ellos. En todos los términos, laborales, por realizar un trabajo les pagan mucho menos, físicas, ¿no? Golpes, persecuciones, ¿no? Amenazas, ¿para qué vienes acá? Te mereces eso y más, pero también sexuales, ¿no? Hasta la trata. Sexuales como eventos, ¿no? De abuso, de violaciones, pero también de trata. Hay una película mexicana que se llama
ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son migrantes centroamericanos que pasan por México y eh, la chica, es una chica, además de unos niños, la chica toma pastillas anticonceptivas, ¿no? Porque sabe que en algún momento, por las narrativas que ella ya conoce, pues puede ser violentada. Lo más seguro es que sea violentada físicamente, sexualmente. Entonces se preparan ya con anticipación para sufrir menos. Una cosa a todas luces inhumana. Bueno, pero la pandemia vino a hacerlos todavía más vulnerables, porque hay más detenciones y devoluciones. Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de Migración, los migrantes lo conocen como la migra de México. No es una policía, no tiene facultades de detención, pero los detiene, los guardan en unos centros horribles que son cárceles, ¿no? Ellos les llaman estancias migratorias, sin ningún derecho prácticamente, y los deportan a sus países, principalmente adolescentes, niños. O sea, es más grave pues en adolescentes y niños. Que además los albergues y los centros de detención tienen un deterioro enorme después de la pandemia, ustedes se imaginarán, ¿no? Hay mayor exposición a la trata, al crimen organizado, no hay acceso a la salud, se han cerrado las fronteras, pero también hay mayor xenofobia, hay mayor discriminación en las mismas comunidades de origen, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos nosotros esto desde nuestra fe cristiana? Pues yo creo que, como lo hemos ido entendiendo en los últimos años, con mayor claridad, pero siempre ha sido así, desde la teología de la carne de Cristo. Esto o sea, tiene detrás la encarnación, ¿no? O sea, el Logos verdaderamente se hizo como nosotros, un ser humano, con nuestro color de piel, con nuestras necesidades físicas, con nuestro ambiente cultural, ¿no? Y todavía de forma más situada lo hizo entre los pobres. El Logos no solo se hizo un ser humano, sino que se hizo pobre, entre los pobres. O sea, podría haberse hecho un ser humano aristócrata, pero no, no lo fue. Se hizo un ser humano que decidió, por voluntad y por amor, vivir entre los pobres haciéndose pobre. Y el Papa Francisco dice en algún momento que los migrantes son la carne de Cristo. ¿Cuál es la carne de Cristo? ¿La que está en el sagrario? Sí, no podemos decir que no. Desde mi fe no puedo negar eso. Pero también la de estos hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes, que están tratando de buscar mejores condiciones de vida. Son cuerpos abyectos, o sea, no son los modelos, ¿no? Que ponen a un Cristo casi atlético eh, y pues con rizos, ¿no? Rubio, de perfil bien afinado. No, son de carne abyecta. Es decir, a mí me tocó estar en una de la primera caravana migrante que entró a México, en una plaza en Chiapas, que es un lugar de mucho calor, una plaza abierta, ¿no? Y a varias cuadras había un olor, digamos, mm, pues desagradable, pero venía de los migrantes. Es comprensible, ¿no? Venían con los pies destrozados, con los pies con hongos, venían mojados, sudados, hambrientos. Esa es la carne de Cristo, esa es la carne que nos llama en este momento a amar, ¿no? Es una carne también de mutilados y de mutiladas. En México, como les decía, todavía se usa el tren para viajar, pero hubo un momento en el que se desparramaban los migrantes, iban colgando del tren por la selva, por el desierto, por las montañas. Entonces muchos de ellos cayeron y muchos de ellos quedaron mutilados. Aunque no se viaje el tren, el simple traslado
pues implica este desgaste físico y muchas veces, como decíamos, la mutilación de miembros. Muchas veces, no pocas. Esa es la carne de Cristo, ¿no? Bueno, cuando decimos migrantes y refugiados como carne de Cristo, nos estamos refiriendo, en primer lugar, a que son personas necesitadas, ¿no? Mateo 24. Tuve hambre y me diste, tuve sed, estuve enfermo, estuve desnudo. Esa es la carne, no en términos espiritualizados, digamos, ¿no? Sino en términos verdaderamente espirituales, pero en contacto con la realidad. Entonces son personas necesitadas. Y cuando decimos que son la carne de Cristo, también estamos reconociendo que son un lugar teológico, es decir, en donde Dios se nos está revelando en esta realidad histórica concreta. Esto es muy interesante, no solo es que Dios se nos esté revelando en términos epifánicos, ¿no? Entonces yo me voy aquí a 120 kilómetros en el Estado de México, una entidad cercana a la Ciudad de México donde vivo, y me encuentro con los migrantes y entonces ellos me revelan a Dios. Sí, pero no en términos epifánicos, sino también en términos hermenéuticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la realidad política, social, económica, cultural, también se puede asumir desde ese lugar teológico, ¿no? Nosotros hemos dicho en la tradición latinoamericana la opción preferencial por los pobres. Cuando decimos que es la carne de Cristo, estamos diciendo que desde ese lugar, desde esa periferia, vamos a ver la realidad. O sea, que si pensamos hacer políticas públicas, pues no es como para guardar los derechos de tal político o de tal gobierno. Es porque lo estamos haciendo desde la hermenéutica de la carne de Cristo, entonces a partir de la experiencia de tocar, de meter nuestras manos en las llagas, de tocar los muñones donde ya no existen miembros, ¿no? De haberlos abrazado, de haber oído sus historias, de haberlos acompañado en oración. Desde ahí hacemos todo nuestro trabajo pastoral y social. Es distinto a como lo hacen los políticos, que pueden hacer cosas estupendas y buenas, pero nosotros lo hacemos desde esta teología de la carne de Cristo. Entonces asume a los pobres como el verbo encarnado, pero en relación con la exigencia ética de la justicia social, ¿no? Es decir, alienándonos con el enfoque que Francisco nos ha propuesto también de justicia social, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo en un mundo así tan desigual y tan injusto, que sigue produciendo esto. No puede ser, ¿no? O sea, y tampoco como cristianos podemos contentarnos con hacer acopio para llevar a un albergue frijol y arroz, ¿no? La cosa está más difícil, ¿no? Y exige más ética de nuestra parte, o sea, más acción de nuestra parte, ¿no? Entonces, nosotros como seres simbólicos, ¿no? La antropología nos ayuda a entendernos como seres simbólicos, también podemos trabajar mucho en resarcir esas desigualdades, esas causas que producen la migración forzada. Y aquí pongo unos ejemplos, ¿no? Porque Francisco me parece a mí que en muchos momentos es un mago, no es un mago, es un maestro, perdón, mago, es un maestro en esto de hablar simbólicamente. La primera salida que hizo Francisco fuera de su diócesis fue a Lampedusa, que es la puerta de entrada a, ¿cómo se trabó esto? Permítanme, lo voy a quitar tantito, ¿no? Ahorita pongo eso, nada más mientras lo recargo. Eh, la puerta de entrada es Lampedusa a Europa, una isla. Que sea eso, y es un gesto que nos indica la importancia que para él refiere, ¿no? O sea, no fue a bendecir el sagrario de la Catedral de Boloña, no.
fue a encontrarse con personas refugiadas. Habían muerto más de 200 en ese naufragio. El Papa se encontró con sobrevivientes, con víctimas sobrevivientes y con familiares de las víctimas. Y ahí lanzó un discurso bárbaro, ¿no? Que tiene que ver con esto de la globalización de la indiferencia. Estamos viviendo en un mundo absolutamente egoísta, donde lo que le pasa al hermano no me importa, ¿no? Con que yo tenga asegurados ciertos derechos, beneficios, pues ya está. Y frente a la globalización de la indiferencia, él propone una cultura del encuentro. Últimamente, esta cultura del encuentro la ha desarrollado hasta Fratelli Tutti, hermanas y hermanos, ¿no? Muy interesante eso también de la fraternidad, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora voy a regresar a nuestra, creo que era esta, a nuestra, sí es esta, pero no pude avanzarla, permítanme. Bueno, entonces, lo que el Papa hizo en esta primera, ahora no puedo salir de la pantalla, ahí está. Lo que el Papa hizo en esta primera salida fue muy interesante, porque además de dirigir esas palabras que hemos dicho, también miren los elementos que utilizó para la Eucaristía. Los están viendo ahí, ¿no? Vean. A ver si crece esto. Me parece que no se puede, o sí. ¿Lo están viendo? Ahí está, ¿no? Vean, ahí está parado el Papa dando la homilía y el atril o el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, lo construyó, bueno, lo mandó a construir con lo que quedaba de esa barca que naufragó, ¿no? Hasta está ahí el timón. Vean qué pequeño es. O sea, era una barca absolutamente vulnerable, ¿no? Precaria. Y desde allí hizo. Pero también el altar fue con parte de la barca, incluso su báculo fue construido con madera, de esa madera ya vieja, trabajada en diversos viajes, supongo yo, y con pues con esos vestigios del naufragio. Esa es una, ¿no? Eso es del Papa, pero ha hecho otras cosas, como gestos y acciones, no solo discursos y palabras, sino gestos y acciones. Por ejemplo, fue a la isla de Lesbos, en Grecia, otro lugar como Lampedusa, y habló en favor de los migrantes y de los refugiados. Y ahí estableció que bueno, ahí dijo, afirmó, que es importante integrar a los migrantes en los procesos de la vida social de los lugares a donde llegan, que no son una carga, que ellos tienen derecho a trabajar, a tener una vida como los que ahí viven, ¿no? Que van a la escuela los hijos, que tienen posibilidades, pues, de desarrollo. Y entonces, después de decir eso, se llevó a unos migrantes a, a Roma. Ahí les asistió con la vivienda, les consiguió trabajo y ahora son personas que están integradas en la sociedad romana como cualquier otra. Les ayudó incluso con vivienda. Ahora ellos ya tienen pues su propio desarrollo, ¿no? Es decir, el Papa con gestos también está haciendo cosas para cambiar esta situación. La otra que ustedes están viendo ahí, en el centro, ¿quién sabe qué es y qué la quisiera describir de ustedes? La que está en el centro con un fondo, como morado, ¿no? No sé cómo se diga ese color, morado, digo yo. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué es? Nadie. Miren, esa es la cruz pectoral de un cardenal. O sea, no es de oro, no es de plata, no es, digamos, sí es artística, pero, pero no como de ese arte a que teníamos acostumbrados de la cruz pectoral de obispos, ¿no? Estoy acabando, ¿eh? Sino que está hecha justo con la misma madera de aquel naufragio de Lampedusa en la que el Papa usó el atril y todo aquello. Entonces la hizo un artista también, la recortó, ¿no?
le dejó la pintura original, todo, pero le quedó un clavo ahí medio metido, medio incrustado, y le dijo al cardenal, se lo voy a quitar ya para que quede, y el cardenal le dijo, no, déjaselo, todavía me parece que tiene más significado. Y se la dejó. Es el cardenal Michael Czerny, que es el prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Él mismo viene de familia refugiada, porque él era checo y sus papás, él había nacido pues en República Checa y sus papás, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que venirse a Estados Unidos, perdón, a Canadá. Y entonces él mismo sabe, este cardenal, lo que es ser refugiado. Y la otra está a la puerta de la entrada de los palacios apostólicos, ahí junto a las grandes obras del Renacimiento, ¿no? Ahí hay obras de Bernini, de Miguel Ángel, bueno, ustedes saben todo eso, de San Pedro. Pues en la entrada, el Papa pidió que se pusiera esta cruz, construida con materiales, como ven, un chaleco salvavidas, ¿no? También con materiales plásticos de distintas embarcaciones, de muchas personas que no lograron sobrevivir atravesando el mar Mediterráneo. Entonces, además de estos gestos y estas acciones, el Papa ha propuesto 4 verbos que los estamos trabajando también en América Latina. Yo pertenezco a la Red Clamor, que es una red para asistir a migrantes, refugiados, desplazados internos y víctimas de trata del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que agrupa 22 conferencias episcopales. Y entonces nosotros hemos asumido, como muchos otros, ¿no?, estos 4 verbos del Papa. Dice que en la migración, la Iglesia tiene la misión consagrada en 4 verbos de realizar, ¿no? El primer verbo es acoger. Imagínense ustedes, después de esas trayectorias, de esas tragedias por las que han tenido que salir, pues la Iglesia como madre misericordiosa que acoge, pues ejerce este primer verbo, acoger. Luego proteger en términos de derechos humanos. Y luego promover en términos de pues de crear nuevas narrativas, ¿no? De que los migrantes no son una amenaza, que tienen derechos, son personas igual que nosotros, y que en realidad en los lugares de llegada pues no van a mermar en nada, ni la economía, ni los servicios públicos, ni nada. Al contrario, con su trabajo y con su talento como personas, van a promover también el desarrollo de la ciudad. Y la última es eso, integrar, ¿no? Realmente tener programas, por ejemplo, enseñarles el idioma, abrirles realmente la escuela a los chicos, ¿no? Que conozcan la cultura del país, pero asegurar que conserven la suya, no querer que se diluya, ¿no? Entonces, esos son los 4 verbos que el Papa propone: acoger, proteger, promover e integrar. Y yo digo que ese es un movimiento kenótico, miren ustedes, ¿no? Porque nosotros hemos hecho en esta carne de Cristo, con estos hermanos, los hemos llevado hasta el fondo, hasta acá abajo, ¿no? O sea, en un movimiento descendente hacia abajo. Pero con estos 4 verbos, como nuestro Señor Jesús, que dice la carta de San Pablo a los filipenses, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo un ser humano, y siendo un ser humano, se humilló a sí mismo, tomando la condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz, es decir, hasta el fondo. Pero luego Dios lo resucitó, lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe. Cristo Jesús es el Señor, ¿no? Kyrios. Bueno, entonces la kénosis termina acá. Y me parece a mí que estos 4 verbos son este mismo camino para que la carne de Cristo tenga su lugar, de imago Dei, de imagen de Dios, porque Dios pensó a cada uno de nosotros como imago Dei, no como víctimas de estos terribles sistemas que hemos platicado.
Y bueno, finalmente, en Fratelli Tutti, el Papa dice, yo le digo que es como un sueño, ¿no? El Papa dice, ojalá que demos un salto hacia una forma nueva de vida. O sea, estamos mal. Que pase esto con tantos millones de personas en el mundo, indica que estamos mal como humanidad. Y que descubramos definitivamente que nos necesitamos unos y otros para que la humanidad renazca, dice aquí el Papa, con todos los rostros, una humanidad en donde estén todos los rostros, es decir, donde no haya excluidos, con todas las manos, con todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado, ¿no? Eso es Fratelli Tutti 35. Pero yo busqué esta imagen, ¿no? En internet, porque no sé si han visto en Netflix, en México por lo menos, había un documental de hongos, un documental magnífico, impresionante. En ese documental se ve la mutualidad que tiene el mundo vegetal, ¿no? Los árboles que vemos arriba de la superficie parecen independientes, ¿no? Son individuales, pero parecen independientes. Por debajo de la tierra tienen estrechas relaciones por las que comunican los nutrientes. O sea, las raíces no solamente es como adquirir nutrientes para sí mismos, sino que también, por ejemplo, comunican agua subterráneamente. Si un árbol tiene más agua y el otro no tiene, por medio de las raíces se van comunicando. Me parece a mí que esta maravilla es un aprendizaje que tendríamos que tener de la hermana madre naturaleza. La mutualidad. Somos seres humanos que dependemos unos de otros y que solo juntos, unos y otros, incluyendo a todos, en primer lugar a los más vulnerables, pues podremos tener una humanidad en paz, justa y con posibilidades de desarrollo para todas y para todos. Bueno, hasta ahí la presentación. Gracias. María José, podemos pasar a, Sí. si es que Queremos, hay. sí, muchas gracias, maestro Gerardo. Queremos un salto hacia una nueva forma de vida para que la humanidad renazca, más allá de las fronteras que hemos creado. Agradecemos entonces, antes de empezar el diálogo, nuevamente al maestro Gerardo por hablarnos no solamente desde lo académico, sino desde lo vivencial, ayudarnos a sentir y a pensar este clamor de los migrantes, de nuestros hermanos y hermanas migrantes, a los fraires agustinos recoletos y al Espacio Popular de Exploración Cristiana EPEC por estos ciclos de formación, a ustedes profesores y profesoras del Colegio Fray Luis de León. Abrimos entonces, no solamente escuchamos, sino dialogamos este espacio en que ustedes puedan hablar de sus dudas, comentarios, preguntas. Pueden levantar la mano ahí con la reacción, escribir en el chat o pedir el micrófono. Tenemos el, la primera intervención, Magdalena Villalón. Adelante, Magdalena. Hola, buenas tardes. Yo le quiero agradecer al maestro Gerardo toda esta información que nos hizo favor de compartirnos, porque soy docente en preparatoria, en el último año de preparatoria, y doy la clase de Ciencias Sociales y Problemas Sociales y Económicos de México. Y abarcamos este tema precisamente de lo que es la migración, los grupos vulnerables, y creo que es un grado en el que es muy padre que los chicos se sensibilicen en todos estos temas. Le agradezco muchísimo porque me ha aportado muchísimo más material para el próximo ciclo escolar, poder trabajar más con ellos, darles mayor información y estuvo todo muy, muy interesante, maestro Gerardo. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Magdalena. Aprovecho para decir que haré llegar esta presentación si en algo le sirve, ¿no? Abierto el micrófono para alguien más que desee compartir los ecos, hacer alguna pregunta, algún comentario. Mientras alguien más se anima, Gerardo,
y a todos les hablo desde acá, desde Chile. Estaba pensando mucho en el tema de la migración Perú-Chile. Recibimos muchos hermanos migrantes de diferentes partes y está difícil a nivel de población, de personas comunes y corrientes, acoger a los hermanos migrantes. Es difícil el equilibrio entre acoger al hermano y también poblaciones que de una u otra forma y sin generalizar y sin discriminar se han visto afectadas por la migración, por las consecuencias negativas de dicha migración. Es difícil el equilibrio. Yo, por ejemplo, no vivo en zonas fronterizas, pero tengo amigos y conocidos que sí. Me es difícil hablarles porque yo no estoy, por ejemplo, al lado de las carpas de migrantes, no estoy al lado, y por otro lado, yo tampoco estoy migrando en este momento. Qué difícil equilibrio desde el Evangelio. Pensaba también y recordaba una frase de Alberto Hurtado, un santo chileno. Estos dolores son nuestros, no podemos desentendernos de ellos, nada humano me es ajeno. Y que también esa gran pregunta, ¿qué hago yo, qué hacemos nosotros por nuestro prójimo? Porque podemos hablar mucho y es importante dialogar, pero en la práctica, ¿qué hago? Porque por lo menos en Chile es difícil tomar una, no sé si es la palabra correcta, una posición, porque hay muchas cosas en juego. Tengo mis hermanos que desde su vivencia se dicen y se ven afectados por la migración, los hermanos que pasando lo terrible vienen migrando, los que se van, los que vienen. Es muy complejo todo y no mirar solamente que es necesario, que es justo necesario mirar así como Lampedusa, la tumba del Mediterráneo, qué terrible. Recordemos el caso de este pequeño niño, no recuerdo ahora este nombre, pero también mirar lo que está pasando en nuestra América, que es terrible y complejo cómo respondemos a todo lo que implica la migración a nivel social y a nivel de vida diaria. Gracias por esta oportunidad. El micrófono, Gerardo. ¿Alguien más quisiera compartirnos? Me parece a mí que es todo esto enriquecedor, ¿no? Cuando se oyen las voces. Liliana, ¿abriste tu micrófono? ¿O fue Ah, error así de... Fue error. Puse un mensaje en el Ah, chat, pero sí, muchas gracias de todas formas. Me parece sí, muy interesante. Como un poco, quitarnos el egoísmo, ¿no? Que tenemos y ver, abordar desde otra óptica las situaciones sociales, siempre desde un punto de vista que no nos quite el humanismo. Eso es importante. muchas muy bien. gracias, Liliana. Nos comparte también, muy interesante, una visión muy humanista que necesitamos integrar en nuestra forma de abordar los problemas sociales. Gracias por compartir, muy importante lo que señala. Si alguien más, como dice Gerardo, es importante escucharnos, dialogar desde su propia experiencia o desde lo que ve en su país y en su región. Están abiertos los micrófonos para ustedes. Pilar, adelante. Buenas tardes. Yo nada más quisiera, bueno, preguntarle al profesor Gerardo, yo doy clases en primaria. Creo que es muy importante y a veces los pequeños pierden un poco esta sensibilización hacia que, bueno, ellos están en un mundo, pues, digamos que muy cuidado, muy protegido, y a veces pierden esta conciencia de que hay niños que viven esta migración, ¿no? Que tienen esta problemática de tener que salir a lo mejor con los papás huyendo por toda una situación. Cómo sensibilizarlos justamente para que aún en su mundo pequeño, bueno, y sin quitarles obviamente esa inocencia que tienen, sí hacerlos conscientes que ellos son privilegiados, pero que también tienen que ayudar a esos niños, ¿no? Que a lo mejor su mayor acercamiento pues es justo con niños de la calle, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría escuchar como su sugerencia. Bueno, en primer lugar, que pues es una labor muy bella, ¿no? Pero a la vez, pues de mucho compromiso, tener a estos chiquitos. Pero y me parece a mí que esa experiencia debe ser muy, muy bella. Yo creo que una huella que queda en ellos, permanente, que podría ser una gran enseñanza, es, bueno, pues ustedes son ahí los especialistas, pero es, por ejemplo, no tanto como la de compartir como
como compadecerse de los migrantes, ¿no? Porque eso, ellos están viviendo otra realidad, ¿no? En su infancia. Me parece a mí que el gran aprendizaje justo es el de crear narrativas en contra del racismo, por ejemplo, ¿no? Crear narrativas en contra de estas ideas de que el migrante es peligroso, sucio, criminal, y pues para eso hay muchos cuentos, ¿no? También crecer en la idea de que la diversidad es una riqueza, porque de verdad que la tendencia, no solo de ciertos gobiernos, sino también de ciertas sociedades, es al contrario, es la de cerrarse, ¿no? Es la de incluso pensar que hay seres humanos con más derechos que otros, ¿no? Por ejemplo, los blancos, ¿no? Sobre otros grupos, etcétera. Entonces me parece a mí que para abonar en este tema de la migración, también hay que ver como en estas causas, pues algunas formas de abordarlas que a nuestras generaciones que van a ir creciendo y que van a ir tomando el rumbo del mundo, el rumbo de las sociedades, pues hay que ir compartiendo que hay formas de convivencia humana en la que todos cabemos, la diversidad como una riqueza, es todo esto que ya he dicho, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería para este grupo de chiquitos, ¿no? Porque lo asumen muy bien y se dan cuenta de esta realidad. Ellos ya la viven, ¿no? Pero muchas veces hay que hacer ese énfasis para que ellos vivan esta realidad de apreciar lo distinto, de saber que el otro, la otra persona, en realidad no me es una amenaza, ¿no? Y bueno, de que somos hermanos y hermanas, en realidad, ¿no? Y Muchas gracias. ahí junto con pegado otros temas, ¿no? El cuidado de la casa común, etcétera. No, al contrario, maestra, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues como todavía tenemos algunos minutos, me da la oportunidad de compartirles una experiencia personal. Y es que yo cuando empecé a ver esto de los migrantes, ¿no? Como un fenómeno que iba creciendo cada vez más, pues me fui, yo vivo en Ciudad de México, me fui cerca, a Huehuetoca, yo sabía que por ahí estaban pasando migrantes, pues un lugar desértico, donde hay crimen organizado, o sea, tú no puedes ir como turista, ¿no? A tomar fotos de migrantes, sino, pues yo iba al encuentro con ellos, pero tienes que ir con mucho cuidado, en el día, sobre todo en la tarde y en la noche, pues se hace más peligroso. Y entonces me encontré a los primeros, unas 3 migrantes que estaban sentados en las vías del tren, por ahí pasa el tren, es lugar donde se bajan para descansar, pero también porque hay unas tiendas criminales de un señor criminal, que es Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, y el dueño de las tiendas, estas que cobran mucho, ¿cómo se llaman? Electra, ¿no? Que dicen que van a vender un aparato electrodoméstico y le sale 5 o 6 veces más caro, de los pagos chiquitos, ¿no? Entonces él tenía el Western Union también, en donde para sacar dinero no te piden identificación ni nada. Entonces era un pueblo pequeño, el Huehuetoca, pero donde había un Western Union. Había localidades más grandes y no había Western Union. La razón es que por ahí no pasaban migrantes, pasaban por ahí por Huehuetoca. Y el Western Union facilita eh, el pago por extorsión. Entonces, por eso esa era la razón, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, todo eso lo fui viendo, analizando, y cuando me encontré con estos 3 migrantes en las vías del tren, me senté con ellos y la sorpresa fue, por eso a mí digamos, me interesó mucho más el tema y las personas, que ellos me invitaron a comer. Ahí en las vías del tren, porque el tren no pasa cada rato, ¿no? Pasa
y ya saben más o menos que hasta el otro día o 2 días después va a pasar. Era el lugar donde menos tierra había también, ¿no? Todo lo demás era tierra seca. Entonces nos sentamos allí en las vías del tren y me invitaron a comer. Para mí significó 2 cosas más, y no quiero ser hereje, ¿no? Pero significó como, o sea, que me hayan invitado para mí significó mucho. Pero en esa mesa, que era la vía del tren, yo vi una sociedad en donde cabemos todas y todos, ¿no? Que a mí, los más vulnerables, los que iban en camino, me hayan invitado, me hace ver que no podemos tener miedo a abrir nuestros brazos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones a los más vulnerables. Ellos lo hacen con nosotros. Lo hicieron conmigo, sin conocerme, ¿no? Y luego la otra, bueno, habían ido por tortillas, compraron de ese jamón que venden en la tienda y queso, y eso fue lo que comimos, con unos chiles, ¿no? Y ya está. Un magnífico banquete. Pero también me hizo ver que también allí, en esas vías del tren, como en otros lugares, está presente la Eucaristía, ¿no? Como una mesa donde Dios se hace presente. Por eso los migrantes son lugar teológico, ¿no? Es decir, que esta mesa, que es la Eucaristía, realmente se realiza cuando compartimos como hermanas y hermanos. Sí en el sacramento, pero este sacramento se hace vida en el mundo, en la historia, justo ahí, en estos lugares, muchas veces periféricos, olvidados, ¿no? En donde realmente nos hacemos hermanos y hermanas. Yo me acuerdo de los nombres de cada uno de ellos, y esa experiencia va a ser imborrable para mí. Antes de darles yo, ellos me dieron a mí. Antes de acogerlos yo, ellos me acogieron a mí. Es una experiencia bárbara, ¿no? Y en ese sentido, a mí me quedaría como, para ir cerrando, si me permites, María José, o todavía hay alguna intervención más. Muy bien. Volver a hacer la pregunta que tiene su revés. ¿Dónde está tu hermano? Pensando en este tema de migrantes. Y luego la pregunta de revés. ¿En dónde estoy yo de frente a esta realidad? ¿No? Bueno, mandé la presentación por aquí mismo para que la tengan ya y pues les agradezco a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Gerardo. Gracias a ustedes, profesoras y profesores. Para terminar, llamados y llamadas a redescubrir una y otra vez los caminos de nuestros hermanos migrantes, como un sacerdote de los Sagrados Corazones, Esteban Gumucio, nos dice, a vista del Nazareno, mirando a nuestros hermanos que sufren, vendría bien una y otra vez redescubrir los senderos del pobre. Vendría bien para nuestra iglesia y el pueblo la buena noticia traducida a todos los llantos, a toda sed, a toda hambre, a toda soledad y a toda desesperanza. Muchas gracias a ustedes, profesoras y profesores del Colegio Fray Luis de León. Gerardo, muchas gracias por todo lo que nos has entregado y lo que ustedes también nos entregan con su presencia aquí. Nuevamente a los frailes agustinos recoletos y a EPEC por esta posibilidad de estos ciclos de formación. Les agradezco entonces, que tengan muy buena tarde. También el maestro Gerardo dejó en el chat la presentación y también se va a hacer llegar por otras vías si ustedes lo requieren. Buenas tardes y también aprovecho de desearle que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana a ustedes y a sus seres queridos.